Probablemente, las circunstancias que rodearon la misteriosa destrucción por el fuego de una abandonada casa situada en una colina a orillas del Seekonk, en un distrito poco habitado entre los puentes de Washington y Red, no llegarán a conocerse nunca. La policía fue acosada por el número habitual de maniáticos que se ofrecían para facilitar informes sobre el asunto. Nadie más insistente que Arthur Phillips, el descendiente de una vieja familia de Leadside, residente desde hacía mucho en la calle Angel. Era un joven algo extraño y a la vez formal. Preparó un relato de los acontecimientos que, según él, condujeron al incendio. Aunque la policía habló con todas las personas mencionadas en el relato del señor Phillips, no obtuvo ninguna confirmación. Solamente sirvió de apoyo a la alegación del señor Phillips la declaración de una bibliotecaria del Ateneo, en el sentido de que, efectivamente, el señor Phillips se había reunido allí con la señorita Rose Dexter. A continuación, se reproduce su relato. Capítulo 1. Por la noche, las calles de cualquiera de las ciudades de la costa este proporcionan al paseante nocturno visiones de lo extraño y lo terrible, de lo macabro y de lo insólito. Al amparo de la oscuridad, salen de las rendijas y grietas, de las guardillas y callejones de la ciudad, aquellos seres humanos que, por razones tenebrosas y remotas, se guarecen durante el día en sus grises nichos. Ellos son los deformes, los solitarios, los enfermos, los ancianos, los perseguidos, y esas almas perdidas que están siempre buscándose a sí mismas bajo el manto de la noche, que les es más beneficioso de lo que jamás puede serlo para ellos la fría luz del día. Son los heridos por la vida, los mutilados, hombres y mujeres que nunca se han recuperado de los traumas de la niñez o que han buscado experiencias no permitidas al hombre. En cualquier lugar en que la sociedad humana se ha concentrado por un periodo de tiempo considerable, allí están ellos, aunque solo se les ve surgir en las horas de oscuridad, como mariposas nocturnas que se mueven en los alrededores de sus guaridas por breves horas antes de huir de nuevo cuando surge la luz del sol. Como había sido un niño solitario, al que dejaban hacer lo que le daba la gana, debido a mi persistente falta de salud, desarrollé muy pronto el hábito de deambular por las noches. Al principio, solo en la calle Angel y la vecindad donde viví durante mi niñez, y luego, poco a poco, en un círculo más amplio de mi nativa Providence. Durante el día, si lo permitía mi salud, pasaba por el río Seekonk, desde la ciudad hasta el campo abierto, o cuando me encontraba fuerte, jugaba con unos compañeros escrupulosamente elegidos en una casa club, edificada en una zona boscosa no muy lejos de la ciudad. También me gustaba leer y pasaba largas horas en la copiosa biblioteca de mi abuelo. Leía sin discriminación y por lo tanto asimilaba una gran variedad de conocimientos, desde las filosofías griegas hasta la historia de la monarquía inglesa, de los secretos de la antigua alquimia a los experimentos de Niels Bohr, de la ciencia de los papiros egipcios a los estudios regionales de Thomas Hardy. Mi abuelo era muy católico en sus gustos en materia de libros. Desdeñaba la especialización y de todo lo que compraba solo conservaba lo que, según él, era bueno. Esto representaba, en el conjunto de sus lecturas, una variedad inaudita y a menudo desconcertante. Pero la ciudad nocturna superaba todo lo demás. Caminar era lo que prefería a cualquier otra cosa, y salía por las noches. Durante los años de mi niñez y los de mi adolescencia, en el curso de los cuales procuré, pues las enfermedades esporádicas impedían mi asistencia al colegio, bastarme a mí mismo y me volví más y más solitario. No podría decir ahora qué es lo que buscaba con tanta insistencia en la ciudad durante la noche, que me atraía de las calles mal iluminadas, por qué me rodeaba por la calle Benefit y los alrededores sombríos de la calle Poe, casi desconocidas en la extensa Providence. ¿Qué esperaba ver en las caras furtivas de otros paseantes nocturnos que se deslizaban y escabullían por las oscuras calles y pasajes de la ciudad? Quizá fuese para escapar a las más intensas realidades del día,
lleno de insaciable curiosidad acerca de los secretos de la vida de la ciudad que solo la noche podía descubrir. Cuando por fin finalicé mis estudios de secundaria, se esperaba que me dedicaría a otros menesteres, pero no fue así. Mi salud era demasiado precaria para garantizarme la matrícula en la Universidad de Brown, a donde me habría gustado ir para continuar mis estudios. Esta restricción sirvió solo para incrementar mis ocupaciones solitarias. Dupliqué mis horas de lectura y aumentó el tiempo durante el que paseaba por las noches, con la compensación de dormir durante las horas del día. Sin embargo, me las arreglaba para llevar una existencia normal. No abandoné a mi madre viuda, ni a mis tías con quienes vivíamos. Mis compañeros de juventud se habían alejado de mí, pero me encontré con Rose Dexter, descendiente de las primeras familias inglesas que se instalaron en Providence. De ojos negros, de proporciones singularmente atractivas y de facciones de gran belleza, a quien persuadí para que compartiese mis paseos nocturnos. Con ella continué la exploración de la Providence nocturna, con un nuevo aliciente, el ansia de enseñar a Rose todo aquello que yo ya había descubierto en mis paseos por la ciudad. Al principio nos encontrábamos en el viejo Ateneo y continuamos encontrándonos allí cada tarde, y desde sus portales nos introducíamos en la noche de la ciudad. Lo que para ella empezó como una ocurrencia del momento, pronto se convirtió en un hábito. Demostraba tanto deseo como yo por conocer los ocultos pasajes y los caminos no utilizados desde hacía ya muchos años, y se sintió pronto como en su casa en medio de la ciudad nocturna, al igual que yo. Tampoco le gustaban las charlas intrascendentes, con lo que queda demostrado hasta qué punto nos complementábamos. Durante algunos meses habíamos estado explorando Providence en esta forma, cuando una noche, en la calle Benefit, un hombre con una capa hasta la rodilla, sobre una ropa raída y arrugada, se acercó a nosotros. Le había visto antes, al doblar la esquina. Estaba a poca distancia de nosotros, detenido en la acera, y le observé al pasar delante de él. Me chocó, porque su cara de ojos negros y bigote, y el indomable pelo en la cabeza sin cubrir, me resultaron familiares. Además, al pasar, hizo intención de seguirnos. Por fin nos alcanzó, me tocó en el hombro y habló conmigo. «Señor», dijo, «¿podría decirme cómo se va al cementerio donde estuvo Poe?» Se lo expliqué, y después, movido por un repentino impulso, le sugerí que podíamos acompañarle a donde deseaba ir. Antes de que me diera cuenta plenamente de lo que había pasado, íbamos los tres caminando juntos. Observé enseguida con qué aire escrutador aquel individuo examinaba a mi compañera. Sin embargo, cualquier resentimiento que pudiese surgir en mí estaba descartado, porque reconocía que el interés de ese extraño era inofensivo, resultaba más frío y crítico que pasional. También aproveché la ocasión para examinarme lo más atentamente posible. En los momentos fugaces en que la luz de las calles alumbraba el camino por el cual pasábamos, y me inquietaba cada vez más la certidumbre de que le conocía o le había conocido alguna vez. Vestía totalmente de negro, excepto la camisa blanca y una ligera corbata de Windsor. Su ropa estaba muy arrugada, como si lo hubiese llevado mucho tiempo sin haberse ocupado de ella. Pero a primera vista no estaba sucia. Tenía la frente amplia, casi abovedada. Bajo ella miraban con cierta obsesión sus oscuros ojos y el rostro se estrechaba hasta acabar en una pequeña y tiesa barbilla. Llevaba el pelo más largo de como se estilaba entre las gentes de mi edad, y sin embargo, parecía pertenecer a esa misma generación. No aparentaba ser más de 5 años mayor que yo, pero definitivamente su vestimenta no era la de mi generación. Aunque su aspecto era nuevo, parecía cortada con un patrón de una generación anterior. ¿Es usted forastero en Providence?, le pregunté. «Estoy de paso», dijo enseguida. «¿Se interesa usted por Poe?». Asintió. «¿Qué sabe de él?», le pregunté. «Muy poco», dijo. «¿Podría usted contarme algo sobre él?». No hacía falta que me lo dijese 2 veces. Enseguida le solté un apunte biográfico del padre de las historias de detectives y maestro de los cuentos macabros, cuyas obras yo admiraba desde hacía mucho tiempo.
Cité simplemente su romance con la señora Sarah Helen Whitman, pues se refería a Providence y a la visita con la señora Whitman al cementerio al que nos dirigíamos. Pude observar que escuchaba con atención extasiada y parecía estar grabando en su mente todo cuanto le decía, pero no podía deducir de su rostro inexpresivo si lo que le contaba le agradaba o le desagradaba, ni qué interés podría tener en ello. Por su parte, Rose era consciente de la atracción que provocaba, pero no se sentía avergonzada, quizá porque intuía que era debida a un interés distinto del amor. Solo en el momento de preguntarle a ella cómo se llamaba, me di cuenta de que ignorábamos su nombre. Nos dio el de señor Alan. Al oírlo, Rose sonrió casi imperceptiblemente. Observé su sonrisa mientras paseábamos bajo una farola de la calle. Una vez que supo nuestros nombres, nuestro acompañante no parecía interesado en nada más, y silenciosamente llegamos por fin al cementerio. Pensé que el señor Alan entraría, pero no tenía ese propósito. Solo pretendía localizarlo para poder volver de día. Era una sensata conclusión. Para mí tenía atractivo aquellas horas por haberlo paseado a menudo de noche, pero ofrecía poco encanto a un extraño, incapaz de ver nada en plena oscuridad. Nos despedimos en la entrada y Rose y yo continuamos. He visto a ese hombre antes en algún sitio, le dije a Rose, cuando nos habíamos alejado lo suficiente para que no pudiera oírnos. Pero no logro recordar dónde, quizá en la biblioteca. Debe de haber sido en la biblioteca, contestó Rose con aquella risa quebrada tan frecuente en ella. ¿En un retrato de la pared? Vamos, ¿qué dices?, grité. Pero si estoy segura de que te diste cuenta del parecido, Arthur, dijo. Incluso de su nombre, se parece a Edgar Allan Poe. En efecto, se parecía. En cuanto Rose lo dijo, me di cuenta de la gran semejanza, incluso en su ropa, y enseguida califiqué al señor Alan de inofensivo idólatra de Poe. Un hombre tan obsesionado con su ídolo que iba a su estilo, incluso con una ropa pasada de moda. Otro de los extraños ejemplares de la raza humana que callejeaban de noche por la ciudad. Bien, es el tipo más extraño que hemos encontrado desde que empezamos nuestros paseos, dije. Su mano apretó mi brazo. Arthur, ¿no sentiste algo? ¿Algo extraño que emanaba de él? Bueno, supongo que algo extraño trasluce de todos nosotros, los que buscamos la oscuridad, dije. En cierto modo, tendemos a crear nuestra propia realidad. Pero mientras le contestaba, me daba cuenta de lo que quería decirme. Ya no había necesidad de la aclaración que buscaba ella afanosamente en las palabras de explicación que pronunció a continuación. Sí, había algo extraño en el señor Alan, y lo que había era una profunda falsedad. Se notaba. Ahora lo veía claro y lo aceptaba, en un buen número de cosas triviales, pero particularmente en la falta de expresión de sus facciones. Su forma de hablar, a pesar de haber sido poco locuaz, no tenía entonación, era casi mecánica. No había sonreído, ni se había alterado la expresión de su rostro. Había hablado con una precisión que sugería un distanciamiento de la mayoría de los hombres. Incluso el interés manifiesto que mostraba por Rose era más clínico que admirativo. Al tiempo que se despertaba mi curiosidad, creció en mí una bocanada de aprensión. Preferí llevar el tema de nuestra conversación por otros derroteros y acompañé a Rose a su casa. Era inevitable, sospecho, que me encontrase de nuevo con el señor Alan. Ocurrió 2 noches después, no lejos de la puerta de mi casa. Quizás resulte absurdo, pero no pude evitar el pensamiento de que estaba esperándome, que su ansiedad por encontrarse conmigo era tan grande como la mía. Le saludé jovialmente, como a un compañero nocturno más, y me di cuenta enseguida de que, aunque su voz remedaba mi propia jovialidad, ningún trazo de emoción asomaba a su rostro. Permanecía absolutamente impasible y erático, como diría un escritor romántico. Ni un atisbo de sonrisa aparecía en su rostro, ni había ningún reflejo en sus brillantes ojos negros. Y ahora, como me habían sugerido, pude apreciar que el parecido con Poe era asombroso, tanto que de haberme dicho el señor Alan que era descendiente de Poe, le habría creído sin dudarlo. Pensé que se trataba de una curiosa coincidencia y nada más.
El señor Alan no hizo en esta ocasión ninguna mención de Poe o de nada relacionado con Providence. Parecía, era evidente, más interesado en escucharme que en hablar. Se mostraba tan singularmente hermético, como si de hecho no nos hubiésemos visto antes. Pero tal vez buscaba algún terreno común, pues en cuanto mencioné que colaboraba con artículos semanales relacionados con la astronomía en el Journal de Providence, empezó a tomar parte en la conversación. Lo que había sido durante algunas manzanas un monólogo se convirtió en diálogo. Pronto me di cuenta de que el señor Alan no era un novato en cuestiones astronómicas. Escuchaba ansiosamente mis puntos de vista, pero él mantenía los suyos, diferentes a los míos y a veces muy discutibles. No se mostró remiso en manifestar que no solo era posible un viaje interplanetario, sino que innumerables estrellas, no solo planetas de nuestro sistema solar, estaban habitadas. ¿Por seres humanos?, pregunté incrédulamente. ¿Por qué tendrían que ser seres humanos?, replicó. La vida es única, no el hombre. Incluso aquí, en este planeta, la vida toma muchas formas. Le pregunté si había leído las obras de Charles Fort. No lo había hecho, no sabía nada de él, y al pedírmelo, le expliqué algunas de las teorías de Fort, así como los hechos que aducía para apoyar estas teorías. Vi que de cuando en cuando, mientras caminábamos, la cabeza de mi acompañante se balanceaba, aunque su cara permanecía inexpresiva. Era como si estuviese de acuerdo, y en una ocasión llegó a exclamar: «Sí, así es, lo que él dice es así». Fue al hablar yo de objetos voladores no identificados vistos cerca de Japón durante la última mitad del siglo XIX. «¿Cómo puede afirmar eso?», interrogué. Se lanzó una extensa perorata que podía resumirse así. En el terreno de la astronomía, todo científico que estuviera al día tenía la certeza de que no había vida solamente en la Tierra. Por tanto, al igual que se podían concebir cuerpos celestes con formas de vida inferiores a la nuestra, otros podrían dar cabida a formas superiores. Si se aceptaba esta premisa, era perfectamente lógico que los viajes interplanetarios no tuvieran misterios para esas formas superiores y pudiesen, tras décadas de observación, familiarizarse con la Tierra y sus habitantes, así como con los demás planetas hermanos. ¿Con qué propósito?, le pregunté. ¿Para hacer la guerra? ¿Para invadirnos? Un modo de vida tan desarrollado no tendría necesidad de emplear tales métodos primitivos, señaló. Nos vigilan, al igual que nosotros vigilamos la luna y escuchamos las señales de radio de los planetas. Nosotros estamos aún en las primeras etapas de la comunicación interplanetaria, y no digamos de los viajes espaciales, mientras que otras razas, en estrellas remotas, hace mucho que han superado ambas cosas. ¿Cómo puede hablar con tanta seguridad?, le pregunté entonces. Porque estoy convencido de ello. Seguramente habrá conocido a gente que ha llegado a conclusiones similares. Admití que así era. ¿Se considera usted un hombre sin prejuicios por lo que respecta al tema? Admití esto también. Tanto es así que examinaría ciertas pruebas si le fueran presentadas. Ciertamente, repliqué, aunque no debió pasarle inadvertido mi escepticismo. Eso está bien, dijo. Si nos permite a mí y a mis hermanos ir a su casa de la calle Angel, puede ser que le convenzamos de que hay vida en el espacio, no con forma humana, pero vida de unos seres poseedores de una inteligencia muy superior a la de los hombres más inteligentes. Me resultaba cómica la magnitud de sus aseveraciones y de sus creencias, pero no le demostré en ningún momento. Su confidencia me hizo pensar otra vez en el cúmulo de personajes que pueden encontrarse entre los paseantes nocturnos de Providence. El señor Alan era un obseso de sus inauditas convicciones, y como todos los obsesos, ansiaba hacer proselitismo, convertir a la gente. Cuando quiera, dije como invitación, cuanto más tarde mejor, para dar tiempo a que mi madre se acueste. Los experimentos no le hacen gracia. Digamos el próximo lunes por la noche. De acuerdo. A partir de ese momento, mi acompañante no volvió a hablar del tema. Apenas se refirió a otras cuestiones, y de hecho, me tocó a mí hablar todo el rato. Evidentemente se aburría. No habíamos recorrido 3 manzanas cuando llegamos a un callejón, y allí, el señor Alan se despidió de mí bruscamente.
se volvió hacia el callejón y se lo tragó la oscuridad. ¿Estaría su casa al final del callejón?, pensé. De no ser así, tendría que salir inevitablemente por el otro extremo. Impulsivamente corrí alrededor de la manzana y me puse a esperar en una calle paralela, en las sombras. Desde allí podía observar la entrada del callejón sin ser visto. El señor Alan salió tranquilamente del callejón antes de que me diera tiempo a recobrar la respiración. Esperaba que continuase a través del callejón, pero no fue así. Bajó por la calle y, acelerando un poco el paso, continuó su camino. Movido por la curiosidad, le seguí, procurando mantenerme oculto, pero el señor Alan nunca se volvió a mirar. Con la mirada fija delante de él, no le vi dirigir la vista ni una sola vez, siquiera derecha o izquierda. Se dirigía claramente a un sitio determinado, que solo podía ser su casa, pues ya era de medianoche. Me fue fácil seguir a mi acompañante. Conocía bien estas calles, las conocía desde mi niñez. El señor Alan se dirigía al Seacong y mantuvo esta ruta, sin desviarse, hasta que llegó a una zona de Providence. Una vez allí, se dirigió hacia una casa hace ya tiempo deshabitada. Se introdujo en ella y no le volví a ver. Aguardé un poco más, esperando ver alguna luz encenderse en la casa, pero no fue así, y llegué a la conclusión de que se había acostado. Afortunadamente, me había mantenido en las sombras, puesto que al parecer, el señor Alan no se había acostado. Parecía que había pasado por la casa y rodeado la manzana entera, pues de repente le vi acercarse a la casa, en la dirección en que habíamos venido, y una vez más pasó por delante del lugar en que me ocultaba, y se introdujo en la casa, de nuevo, sin encender ninguna luz. Esta vez, ciertamente se quedó dentro. Esperé unos 5 minutos, quizá más. Entonces di media vuelta y me encaminé hacia mi casa de la calle Angel, convencido de haber hecho lo mismo que el señor Alan la noche en que nos conocimos. Me había seguido. Sí, había llegado a la conclusión de que nuestro encuentro esta noche no había sido fruto del azar, sino premeditado. Sin embargo, algunas manzanas más allá, me sorprendí al ver que él, Alan, se acercaba en dirección a mí, procedente de la calle Benefit. Traté de explicarme cómo se las había arreglado para dejar la casa otra vez y dar un rodeo hasta conseguir caminar derecho hacia mí. Quise imaginar en vano la ruta que pudo haber tomado para lograrlo. El caso es que pasó a mi lado sin aparentar reconocerme. Pero no cabía duda, era él. La misma semejanza con Poe le distinguía de cualquier otro caminante nocturno. Ahogué su nombre en mi boca y me volví para mirarle. En ningún momento volvió la cabeza y caminó hacia adelante, dirigiéndose con paso seguro hacia el lugar que yo había dejado momentos antes. Le vi desaparecer mientras intentaba en vano todavía trazar en mi mente la ruta que tendría que haber tomado, en medio de los vericuetos y callejuelas tan familiares para mí, para hacer posible que me tropezase de nuevo con él cara a cara. Vamos a ver, nos habíamos encontrado en la calle Angel, luego caminamos hacia Benefit y el norte, y nos volvimos hacia el río otra vez. Tenía que haber corrido mucho para poder dar la vuelta y regresar. ¿Y a qué propósito obedecía seguir semejante ruta? Me dejó totalmente perplejo, especialmente porque ni siquiera había dado muestras de conocerme, como si fuésemos completamente extraños. Pero si los acontecimientos de la noche me habían dejado tan confundido, más lo estaba aún al encontrarme con Rose en el Ateneo la noche siguiente. Me esperaba, y corrió hacia mí en cuanto me vio. ¿Has visto al señor Alan?, me preguntó. Ayer por la noche, le respondí, y habría continuado con la explicación de los hechos de no haber vuelto a hablar ella. Yo también, me acompañó desde la biblioteca a casa. Me callé lo que iba a decir y le escuché. El señor Alan había estado esperando a que saliese de la biblioteca. La había saludado y le había preguntado si podía pasear con ella. Anduvieron durante 1 hora, pero sin hablar mucho. Lo poco que dijeron fue muy superficial. Vaguedades referentes a las antigüedades de la ciudad, la arquitectura de algunas casas y cuestiones similares de interés para quien sintiera curiosidad por los aspectos históricos de Providence. Luego la acompañó a casa. Ella había estado con el señor Alan en un lugar de la ciudad, a la vez que yo había estado con él en otro. Ninguno de nosotros teníamos la menor duda respecto a la identidad de nuestro acompañante. Le vi después de medianoche, dije. Era parte de la verdad, pero no toda.
Esta extraordinaria coincidencia debía de tener alguna aplicación lógica, aunque no estaba dispuesto a discutirla con Rose para que no se alarmase. El señor Alan había hablado de sus hermanos. Entraba dentro de lo posible que el señor Alan tuviese un gemelo idéntico, pero ¿qué explicación cabía para lo que obviamente resultaba decepcionante? Uno de nuestros acompañantes no podía ser el mismo señor Alan con quien previamente habíamos paseado. Pero, ¿cuál de ellos? Yo estaba seguro de que mi acompañante era el mismo señor Alan al que habíamos conocido 2 noches antes. Sin darle importancia y en vista de las circunstancias, hice a Rose algunas preguntas en relación con la identidad de su acompañante, a ver si en algún momento de nuestro diálogo salía a relucir si era el mismo al que había visto yo. No dudaba en absoluto, estaba plenamente convencida de que su acompañante era el mismo hombre que había paseado con nosotros 2 noches antes, pues al parecer incluso había hecho varias referencias al paseo nocturno anterior. No tenía motivos para dudar, y yo preferí callarme. Había un extraño misterio aquí. Los hermanos tenían alguna razón oculta para interesarse por nosotros. Había una razón distinta a la de compartir nuestro interés por los paseantes de la ciudad y por los lugares desconocidos que se desvelan únicamente con el crepúsculo y se desvanecen otra vez, desapareciendo con el amanecer. Sin embargo, mi compañero de la víspera se había citado conmigo, mientras que el de Rose, que yo supiera, no había planeado otro encuentro con ella. Pero, ¿por qué había esperado encontrarse con ella? Esta línea de investigación no era válida ante la evidencia de que ninguno de los seres con quienes me encontré anoche, después de haber dejado a mi compañero en su casa, podía haber acompañado a Rose, pues ella vivía muy lejos del lugar en que por última vez me crucé con el extraño individuo. No podía haber tenido tiempo de dejarla en la puerta de su casa y, simultáneamente, encontrarse conmigo casi al otro extremo de la ciudad. Una inquietante sensación comenzó a invadirme. ¿Eran quizá 3 Alan, todos idénticos, trillizos o 4? No, seguramente el señor Alan que me encontré la noche anterior era el mismo con quien habíamos estado paseando hasta el cementerio 2 noches antes. El que sí podía ser otro era el de mi tercer encuentro. Por mucho que intentase pensar en ello, el rompecabezas continuaba sin resolverse. Aguardaba con cierto ánimo desafiante la cita del lunes por la noche con el señor Alan, para la que solo faltaban 2 días. Capítulo 3. Aún así, no estaba bien preparado para la visita del señor Alan y sus hermanos en la noche del lunes siguiente. Llegaron a las 10:15. Mi madre acababa de subir a acostarse. Esperaba, como máximo, a 3 personas. Eran 7, y tan parecidos como los guisantes en una vaina, tanto que no era capaz de distinguir entre ellos al señor Alan, con quien había paseado 2 veces por las nocturnas calles de Providence, aunque deduje que era el que hablaba del grupo. Se encaminaron al salón, y el señor Alan inmediatamente se dispuso a colocar las sillas en semicírculo. Le ayudaban sus hermanos, mientras él murmuraba algo acerca de la naturaleza del experimento. A decir verdad, yo estaba aún demasiado sorprendido e inquieto con la apariencia de los 7 hombres idénticos, tan pasmosamente semejantes a Edgar Allan Poe, como para darme verdaderamente cuenta de lo que se decía. Pude observar también, a la luz de mi lámpara de gas Welbach, que los 7 eran de una complexión pálida, cerúlea, no hasta el punto de dudar que fuesen de carne y hueso como yo, pero sí para pensar que a todos les aquejaba algún tipo de enfermedad, anemia quizá, o que algún mal hereditario había dejado sus rostros carentes de color. Sus ojos eran muy negros y parecían mirar fijamente, aunque sin ver, pero no se trataba de un defecto de percepción, era como si viesen gracias a un extrasentido invisible para mí. La sensación que experimenté no era predominantemente de miedo, sino de abrumadora curiosidad mezclada con una cada vez mayor intuición de algo extremadamente desconocido, no solo para mi experiencia, sino para mi propia existencia. Pocas cosas reseñables habían sucedido hasta el momento entre nosotros, pero en cuanto el semicírculo se completó y mis visitantes se sentaron, el que llevaba la voz cantante me señaló una silla situada dentro del semicírculo
y de cara a los hombres sentados. ¿Quiere tomar asiento, señor Phillips?, preguntó. Hice lo que me indicaba y me encontré con que me había convertido en el centro de todas las miradas. Más que el objeto, el foco de sus miradas. Los 7 hombres no parecían mirarme a mí, sino mirar a través de mí. Nuestra intención, señor Phillips, dijo el que llevaba la voz cantante, a quien tomé por el caballero con quien me había encontrado en la calle Benefit, es producir en usted ciertas impresiones de vida extraterrestre. Todo lo que tiene que hacer es relajarse y ser receptivo. Estoy listo, dije. Creí que iban a pedirme que amortiguase la intensidad de la luz, cuestión que forma parte integrante de este tipo de sesiones, pero no lo hicieron. Esperaron un rato en silencio, un silencio solo roto por el tic-tac del reloj del hall y el alejado murmullo de la ciudad. Y entonces comenzaron algo que solo puedo describir como un cántico, un tarareo bajo, no desagradable, casi arrullador, que aumentaba en volumen y era interrumpido por sonidos que imaginé palabras, aunque no podía distinguir ninguna. La canción que cantaban y la forma en que cantaban eran indescriptibles, extrañas. En clave menor, los intervalos de los tonos no se parecían a ningún sistema de música terrestre que pudiera serme familiar, aunque me parecía más oriental que occidental. Tuve poco tiempo para percatarme de la música, pues pronto me sobrecogió una sensación de profundo malestar. Las caras de los 7 hombres se tornaron difusas y se fundieron en un rostro borroso. Tuve la intolerable sensación de que me barría el paso de miles de años de tiempo. Llegué a la conclusión de que algún tipo de hipnosis era responsable de mi estado, pero me daba igual. La experiencia a la que me estaba sometiendo era totalmente nueva y no desagradable, aunque había en ella una nota discordante, como de algún mal acechando detrás de las relajantes sensaciones que se acumulaban y me arrastraban. Gradualmente, la lámpara, las paredes y los hombres que tenía delante se emborronaron y desvanecieron. Me daba cuenta de que todavía estaba en mi casa de la calle Angel, pero al mismo tiempo presentía que de alguna forma había sido trasladado a otros lugares, y empezó a manifestarse un sentimiento de alarma ante el desconocimiento de lo que me rodeaba, así como de repulsión y alienación. Era como si temiese la pérdida del conocimiento en un lugar extraño, sin medios para volver a la tierra, pues lo que presenciaba era una escena extraterrestre, de unas proporciones de grandeza y magnificencia incomprensibles para mí. Vastas panorámicas del espacio se arremolinaban ante mí en una dimensión desconocida, y en el centro veía una colección de cubos gigantes, esparcidos en una ensenada de agitada radiación violeta. Entre ellos se movían otras figuras enormes, cambiantes, unos conos rugosos cuya talla alcanzaba los 10 pies de altura, y que reposaban sobre su base compuesta de un material semielástico, con escamas y bultos. De sus ápices salían 4 miembros flexibles, cilíndricos, cada uno por lo menos de 1 pie de ancho, y de una sustancia similar, aunque más parecida a la carne, a la de los conos. Estas eran los supuestos cuerpos de los miembros que los coronaban. Según pude observar, tenían la capacidad de contraerse y dilatarse algunas veces hasta alcanzar una medida de largo similar a la altura del cono al que estaban adheridos. 2 de estos miembros tenían unas enormes garras en el extremo, mientras que un tercero llevaba una cresta de 4 apéndices rojos con forma de trompeta, y el cuarto acababa en un globo amarillo de 2 pies de diámetro, en medio del cual había 3 enormes ojos, de un nópal oscuro que, dada su posición en el miembro elástico, podía envolverse en cualquier dirección. Fue una escena que me causó gran fascinación, pero al mismo tiempo me inspiraba una repelencia atroz, dada la absoluta extrañeza y el aura de temibles descubrimientos que se desprendía de ella. Con mayor claridad y distinción pude ver las figuras moverse. Parecían atender a los grandes cubos. Logré ver que sus extrañas cabezas estaban coronadas por 4 grandes tallos grises, con apéndices similares a unas flores y que, en su parte inferior, ostentaban 8 tentáculos sinuosos y elásticos, del color verde alga, constantemente agitados en un movimiento de serpentina. Esos tentáculos se dilataban y se contraían, se alargaban y se acortaban.
azotaban de un lado a otro como si tuviesen una vida independiente de aquella que animaba los conos, que parecían más perezosos. La escena estaba bañada en un descolorido resplandor rojo, como el de un sol moribundo que, habiendo perdido a su planeta, hubiese ocupado ahora el lugar de la radiación violeta de la ensenada. Me causó un indescriptible impacto. Era como si se me hubiese permitido mirar a otro mundo, un mundo increíblemente mayor que el nuestro, diferente al nuestro por distintos valores antipódicos y formas de vida, y lejos del nuestro en el tiempo y el espacio. Y mientras miraba este vasto mundo, me di cuenta, como si este conocimiento estuviera introduciéndose en mí por algún sistema psíquico, que contemplaba una raza destinada a morir, una raza que tenía que escapar de su planeta o morir. Espontáneamente, intuí la amenaza de un mal, y con un rápido y violento esfuerzo, me deshice del hechizo del cántico que me tenía apresado. Exterioricé la excitación del miedo que me poseía, irrumpí en un grito de protesta, y me levanté mientras la silla en que estaba sentado se caía hacia atrás estrepitosamente. De inmediato, la escena que discurría ante mis ojos se desvaneció y la habitación volvió a enfocarse. Enfrente de mí estaban sentados mis visitantes, los 7 caballeros parecidos a Poe, impasibles y silenciosos. Los sonidos que habían emitido, el tararear y las extrañas palabras y ruidos tonales habían cesado. Me calmé y mi pulso se hizo más pausado. Lo que ha visto, señor Phillips, era una escena de otra estrella lejana, dijo el señor Alan, muy alejada en el espacio. De hecho, pertenece a otro universo. ¿Le ha convencido? ¡Basta ya!, grité. No podía decir si mis visitantes se divertían o me despreciaban. No tenían expresión alguna, incluido su portavoz, que se limitó a inclinar la cabeza levemente y decir: «Nos vamos entonces, con su permiso». Y silenciosamente, uno tras otro, desfilaron por la puerta que daba a la calle Angel. Aquella experiencia me había dejado una impresión sumamente desagradable. No poseía pruebas de haber visto algo de otro planeta, pero podía atestiguar que había sido preso de una extraordinaria alucinación, indudablemente por influencia hipnótica. Pero ¿cuál era su razón de ser? Lo pensé mientras ordenaba el salón. No me era posible aducir ninguna razón sólida para demostrar lo que había presenciado. Era incapaz de negar que mis visitantes habían mostrado poseer facultades extraordinarias, pero ¿con qué fin? Tenía que admitir que me confundía tanto la aparición de nada menos que 7 hombres idénticos como la experiencia alucinante que acababa de vivir. ¿Quintillizos? Era posible, sí, pero ¿alguien había oído hablar de 7 gemelos? Tampoco eran usuales los nacimientos múltiples de niños idénticos, y sin embargo, había 7 hombres poco más o menos de la misma edad e idénticos en apariencia, de cuya existencia no cabía la más mínima explicación. Tampoco tenía ningún significado palpable la escena que había presenciado durante la demostración. De alguna forma, había comprendido que los grandes cubos eran seres vivos y sensibles para quienes la radiación violeta era como la vida. Me di cuenta de que las criaturas de los conos les servían en alguna forma, pero nada había descubierto que lo demostrase. La visión entera carecía de sentido. Era una de esas escenas que podía haber sido creada por una imaginación altamente organizada y telepáticamente dirigida a un sujeto que se prestase a ello, como por ejemplo yo mismo. Era ridículo demostrar así la existencia de vida extraterrestre. Lo único que demostraba era que yo había sido víctima de una alucinación inducida, pero, una vez más, se trataba de un círculo vicioso. Como alucinación, no tenía razón de ser. Y sin embargo, esa noche, no conseguí evitar una insistente inquietud que me atenazó durante largo tiempo, hasta que pude dormir. Capítulo 4. Lo raro es que mi malestar fue en aumento a medida que transcurría la mañana siguiente. Pese a estar acostumbrado a las curiosidades humanas, a los frecuentes e increíbles personajes y las extrañas cosas que encontraba en mis paseos nocturnos por Providence, las circunstancias que rodeaban al señor Alan y sus hermanos, todos tan parecidos a Poe,
eran tan extraordinarias que no podía quitármelos de la mente. Instintivamente, dejé mi trabajo esa tarde y me dirigí a la casa del callejón a orillas del Sikong, dispuesto a enfrentarme con mi acompañante nocturno. Pero la casa, cuando llegué a ella, tenía aspecto de estar totalmente desierta. Cortinas raídas colgaban por el antepecho de las ventanas y, en torno, todo era cenizas de abandono. Sin embargo, llamé a la puerta y esperé. No hubo respuesta. Llamé otra vez. No parecía haber nadie dentro de la casa. Arrastrado por la curiosidad, intenté abrir la puerta y se abrió nada más tocarla. Dudé aún y miré a mi alrededor. No había nadie a la vista. Por lo menos 2 de las casas de la vecindad estaban desocupadas, y si me estaban vigilando, yo no lo notaba. Abrí la puerta y entré en la casa. Permanecí de pie durante un momento con mi espalda contra la puerta, para acostumbrarme a la oscuridad crepuscular que llenaba las habitaciones. Entonces, anduve cautelosamente a través del pequeño vestíbulo hacia la habitación contigua, una salita llena de muebles tapizados por lo menos 20 años antes. Ni rastro de seres humanos, aunque existían indicios de que no hacía mucho alguien había andado por allí y había dejado huellas en el polvo visible del suelo sin alfombras. Crucé la habitación y entré en un pequeño comedor. Lo crucé también y me encontré en una cocina. Al igual que el resto de las habitaciones, tenía pocas trazas de haber sido utilizada, pues no había nada de comida y la mesa parecía que no se había usado en años. Pero aquí también había un gran número de huellas que demostraban que la casa estaba habitada, y la escalera demostraba asimismo un uso intenso. Pero fue en la parte posterior de la casa donde descubrí lo que mayor desasosiego me produjo. Esta parte del edificio consistía en una gran habitación, aunque era evidente que antiguamente habían sido 3, pues en las paredes quedaban sin enfoscar los agujeros de los tabiques que las habían separado. Vi esto con el rabillo del ojo, pues lo que había en el centro de la habitación atraía poderosamente mi atención. Una luz violeta bañaba la habitación, un suave resplandor que emanaba de una especie de largo bloque, introducido en un cristal, rodeado, junto a un segundo bloque, similar y apagado, de maquinaria de una clase que nunca había visto antes, excepto en mis sueños. Entré cautelosamente en la habitación, alerta por si alguien interrumpía mi intromisión. Nadie ni nada se movió. Me acerqué más a la larga caja de cristal encendida violeta. Había algo dentro de ella, aunque al principio no me percaté de esto, pues me fijé en que estaba sobre una reproducción de tamaño natural de Edgar Allan Poe, iluminada, como todo lo demás, por la misma luz violeta. No podía determinar su origen, excepto que estaba envuelta en una sustancia parecida al cristal que formaba el envase. Pero cuando finalmente me di cuenta de qué era lo que había encima de la reproducción de Poe, casi grité de miedo, pues era una miniatura, una exacta reproducción de uno de esos conos rugosos que solo había visto ayer por la noche, en la alucinación a la que había sido inducido en mi casa de la calle Angel, y el sinuoso movimiento de los tentáculos de su cabeza, o lo que yo creía que era su cabeza, evidenciaba indiscutiblemente que estaba vivo. Me retiré rápidamente con una ojeada al otro envase para asegurarme de que estaba vacío y sin ocupar, aunque conectado por muchos tubos metálicos al otro que estaba paralelo a él. Me fui rápidamente, haciendo el menor ruido posible, pues estaba convencido que los hermanos de la noche dormían arriba, y en mi confusión por esta inexplicable revelación que situaba mi alucinación de la noche anterior en otras coordenadas, no quería encontrarme con nadie. Me fui de la casa sigilosamente, aunque me pareció ver la sombra de una de esas caras tan parecidas a la de Poe en una de las ventanas superiores. Corrí a lo largo de las calles que unen el Sikong con el río Providence. Corrí durante muchas manzanas antes de ponerme a caminar más despacio, pues empezaba a llamar la atención en mi loca carrera. Mientras caminaba, intentaba poner en orden mis caóticos pensamientos. No podía dar ninguna explicación a lo que había visto, pero sabía intuitivamente que me había topado con un peligro amenazante, demasiado oscuro y repelente, y quizá demasiado vasto para poder comprenderlo. Busqué un significado, pero no pude hallar ninguno. Nunca había tenido una preparación muy científica, aparte de la química y la astronomía, de modo que
no estaba preparado para comprender el empleo de máquinas tan grandes como las que había visto en esa casa, alrededor de ese bloque encendido de violeta, donde estaba el cono rugoso en cálida y animadora radiación portadora de vida. De hecho, no era capaz de asimilar siquiera la misma maquinaria, pues solo existía una remota similitud con algo que podía haber visto antes, como la dínamo de una central eléctrica. Estaban todas las máquinas conectadas de algún modo a los dos bloques y a los envases de cristal, si el material era cristal, uno ocupado, el otro vacío y oscuro, también unidos entre sí por unos tubos. Pero había visto suficiente para convencerme de que el oscuro clan fraternal que caminaba por las calles de Providence durante la noche, con vestimenta y aspecto de Edgar Allan Poe, paseaba por motivos diferentes a los míos. Los suyos no eran simple curiosidad acerca de los personajes nocturnos, de los colegas paseantes de la noche. Quizá la oscuridad era su estado más natural, al igual que la luz del sol era la de la mayoría de las personas. Pero sus motivos eran siniestros, no podía dudarlo. Sin embargo, no lograba imaginarme lo que iba a suceder después. Por fin, dirigí mis pasos hacia la biblioteca, con la vaga esperanza de tropezarme con algo que me diese una clave para llegar a comprender lo que había visto. Pero nada, por mucho que busqué, no encontré clave alguna, ningún indicio, aunque leí atentamente toda referencia concebible, incluso las de la estancia de Poe en Providence, a mi alcance sobre los estantes, y dejé la biblioteca tarde, tan desconcertado como cuando había llegado. Quizá era inevitable que volviese a encontrarme con el señor Allan otra vez esa noche. No había forma de saber si mi visita a su casa había sido observada, a pesar de que creía haber visto un observador en la ventana de arriba en el momento de mi huida, cuando estaba algo turbado. Pero esa sospecha mía no debía de tener fundamento alguno, pues cuando me encontré con el señor Allan más tarde y le saludé en la calle Benefit, no había nada en su actitud o en sus palabras que dejase notar su posible conocimiento de mi intromisión. Ahora bien, yo ya conocía su habilidad para mantener su rostro impermeable a toda expresión. Humor, disgusto, incluso enfado o irritación eran ajenos a sus facciones, que nunca abandonaban esa máscara introspectiva que caracterizaba a Poe. Espero que se haya recuperado de nuestro experimento, señor Phillips, dijo, después de intercambiar las frases de costumbre. Totalmente, le contesté, aunque no era cierto. Añadí algo acerca de un repentino marco que había precipitado el final del experimento. Es uno de los mundos exteriores lo que vio, señor Phillips, continuó el señor Allan. Son muchos, 100,000 por lo menos. La vida no es propiedad exclusiva de la Tierra, tampoco la vida en forma de seres humanos. La vida toma muchas formas en otros planetas y estrellas, formas que aparecerían extrañas para los humanos, al igual que la vida humana resulta extraña a esas otras formas de vida. Por una vez, el señor Allan se mostraba singularmente comunicativo, y yo tenía poco que decir. Estaba claro, creyese yo o no que lo había visto, era una alucinación, incluso ante el descubrimiento que había hecho en casa de mi acompañante, que él creía sin la menor reserva en lo que decía. Hablaba de muchos mundos, como si le fuesen familiares todos ellos. En un momento dado, habló casi con reverencia de ciertas formas de vida, particularmente de aquellas que tenían una asombrosa capacidad de adaptación para tomar las formas de vida de otros planetas, en su incesante búsqueda de las condiciones necesarias para su existencia. La estrella que vi, le interrumpí, ¿estaba muriéndose? Sí, dijo simplemente. ¿La ha visto usted? La he visto, señor Phillips. Le escuché con alivio, ya que era imposible que ningún hombre pudiese ver la vida propia del espacio exterior. Lo que yo había experimentado no era más que la transmisión de una alucinación del señor Allan y sus hermanos. Comunicación telepática, ciertamente, ayudada con una especie de hipnosis que no había experimentado antes. Aún así, no podía deshacerme de la inquietante sensación de peligro que rodeaba a mi acompañante nocturno, ni del malestar que se había apoderado de mí, pues aquella explicación que me había apresurado a aceptar resultaba sumamente ingenua. En cuanto pude, presenté mis excusas al señor Allan y me marché. Me fui deprisa y directamente al Ateneo, con la esperanza de encontrar a Robes Dexter. Pero ya se había marchado, si es que estuvo allí. Fui al teléfono público del edificio y la llamé a su casa.
contestó Rose, y confieso que sentí al instante una sensación de alivio. ¿Has visto al señor Alan esta noche?, le pregunté. Sí, replicó, pero solo unos instantes. Iba camino de la biblioteca. Yo también le he visto. Me pidió que fuese a su casa alguna noche para ver un experimento, continuó. No vayas, le dije enseguida. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. ¿Por qué no? Desafortunadamente, no me di cuenta del acento de crueldad que había en su voz. Sería preferible que no fueras, dije con toda la firmeza que pude. ¿No crees, señor Phillips, que soy yo quien debe decidirlo? Me apresuré a asegurarle que yo no era quien para juzgar sus acciones. Solo le sugería que podría ser peligroso ir. ¿Por qué? No puedo decírtelo por teléfono, contesté, plenamente convencido de que sonaba tonto y de que a la vez era cierto que no podía poner en palabras todas las terribles sospechas que habían empezado a aparecer en mi mente, pues eran tan fantásticas, tan extrañas, que nadie se las creería. Lo pensaré, dijo quebradamente. Intentaré explicártelo cuando te vea, le prometí. Me dio las buenas noches y colgó con una intransigencia que no presagiaba nada bueno y que me dejó profundamente preocupado. Capítulo 5. Llego ahora al final de los apocalípticos acontecimientos concernientes al señor Alan y al misterio que rodeaba la casa en el olvidado callejón. Dudo en ponerlos aquí, incluso ahora, pues sé de sobra que el cargo que ya pesa contra mí se agravaría y daría lugar a serias dudas con respecto a mi salud mental. Pero no me queda otro remedio. De hecho, el futuro entero de la humanidad, el curso de todo lo que llamamos civilización, puede verse afectado por lo que pueda o no escribir acerca de esta cuestión. Los acontecimientos culminantes se desarrollaron con rapidez tras la conversación mantenida con Rose Dexter, ese insatisfactorio intercambio telefónico. Tras un día de trabajo inquietante y lleno de desasosiego, llegué a la conclusión de que tenía que dar una explicación justificativa a Rose. A la noche siguiente, fui temprano a la biblioteca, donde solía encontrarme con ella, y me coloqué en un lugar desde el que podía ver la entrada principal. Allí esperé durante más de una hora, hasta que se me ocurrió que a lo mejor no iba a la biblioteca aquella noche. Otra vez recorrí el teléfono, con intención de preguntarle si podía acercarme a verla, para explicarle lo de la noche anterior. Fue su cuñada, y no Rose, quien contestó el teléfono. Rose había salido. Un caballero la llamó. ¿Le conoce usted?, pregunté. No, señor Phillips. ¿Oyó su nombre? No lo había oído. De hecho, solo la había visto parcialmente cuando Rose salió presurosa a encontrarse con él. Pero ante mi insistencia, admitió que el caballero que había llamado a Rose tenía bigote. El señor Alan. No necesitaba averiguar más. Colgué, y durante unos momentos no supe qué hacer. Quizá Rose y el señor Alan se dedicaban solamente a pasear a lo largo de la calle Benefit, pero tal vez habían ido a esa casa misteriosa. Solo pensar en ello me llenó de una aprensión tal que me hizo perder la cabeza. Salí de la biblioteca y me dirigí a casa. Eran las 10 cuando llegué a la casa de la calle Angel. Afortunadamente, mi madre se había acostado, de modo que pude coger la pistola de mi padre sin molestarle. Una vez cargada, caminé apresuradamente a través de una Providence invadida por la noche, manzana tras manzana, hacia la orilla del Seacon y el callejón en que estaba la extraña casa del señor Alan, sin percatarme del espectáculo que, para otros paseantes nocturnos, representaba la prisa incontrolada con la que caminaba. De todos modos no me importaba, pues quizá la vida de Rose estaba en peligro, y más allá de eso, poco definido, rondaba un mal más espantoso aún y mayor. Cuando llegué a la casa en que había desaparecido el señor Alan, me sorprendieron su soledad y sus ventanas oscuras. Aturdido, dudaba en continuar, y esperé durante 1 minuto o 2 para tomar aire y tranquilizar mi pulso. Entonces, siempre en las sombras, me moví silenciosamente hacia la casa, vigilando el menor rayo de luz. Di la vuelta a la casa desde la puerta delantera a la trasera. No se veía el más mínimo rayo de luz.
pero sí podía oírse un tararear bajo, un sonido vibrante, como el silbido de un cable respondiendo al viento. Crucé hacia un extremo de la casa, y ahí vi indicios de luz, no luz amarilla, como de una lámpara en el interior, sino una pálida radiación color lavanda que parecía emanar tenuemente de la propia pared. Me retiré, recordando vívidamente lo que había visto en la casa. Pero mi papel no podía ser pasivo. Tenía que saber si Rose estaba en la casa oscura, quizá en aquella misma habitación de la maquinaria desconocida y el envase de cristal con el monstruo dentro de la radiación violeta. Di la vuelta hacia la parte delantera de la casa y subí los escalones que conducían a la puerta de entrada. De nuevo, la puerta estaba abierta. Cedió a la presión de mis dedos. Me paré únicamente para coger la pesada arma en mis manos, empujé la puerta y entré en el vestíbulo. Me detuve un instante para acostumbrar mis ojos a la oscuridad. Ahí de pie, percibía mejor el sonido tarareante que había oído, y algo más. El mismo tipo de cántico que me había dejado en estado hipnótico cuando fui testigo de la turbadora visión que supuestamente era la vida en otro mundo. Me di cuenta de su significado inmediatamente. Pensé que Rose estaría con el señor Alan y sus hermanos, pasando por una experiencia similar. Ojalá no hubiese sido más que eso. Pues cuando entré en la gran habitación de la parte trasera de la casa, vi algo que para siempre se quedará grabado en mi mente. Alumbrada la habitación por la radiación del envase de cristal, podía ver al señor Alan y sus hermanos postrados en el suelo alrededor de los dos envases, entregados a su cántico. Detrás de ellos, junto a la pared, yacía, en su tamaño natural, la reproducción de Poe que yo había visto bajo la extraña criatura en el envase de cristal bañado por la radiación violeta. Pero no era el señor Alan y sus hermanos lo que me produjo el profundo shock y me repelió. Fue lo que vi en los envases de cristal, en el que daba resplandor a la habitación con su pulsante y agitada radiación violeta. Estaba Ruth Dexter, completamente vestida y ciertamente bajo hipnosis, y encima de ella estaba, alargado y con sus tentáculos azotando furiosamente, la figura de un cono rugoso que la última vez había visto encogerse sobre la silueta de Poe. Y en el envase que se conectaba, casi me espanta notarlo aquí, yacía idéntica en todos los detalles, un duplicado perfecto de Rose Dexter. Lo que ocurrió a continuación estaba confuso en mi mente. Sé que perdí el control, que disparé a ciegas contra los envases de cristal intentando romperlos. Sé que le di a uno o a ambos, pues el impacto de la radiación se desvaneció. La habitación quedó sumida en la oscuridad. Gritos de miedo y de alarma por parte del señor Alan y sus hermanos, y entre la sucesión de explosiones de la maquinaria, corrí hacia adelante y cogí a Rose Dexter. No sé cómo, alcancé la calle con Rose. Miré hacia atrás y vi que las llamas aparecían en las ventanas de la maldita casa, y entonces, inesperadamente, la pared norte se derrumbó, y algo, un objeto que no pude identificar, salió de la casa en llamas y se esfumó en el cielo. Salí corriendo con Rose en mis brazos. Una vez que recuperó el sentido, Rose se puso histérica, pero al fin logré calmarla y se quedó callada, sin querer decir nada. En silencio, la llevé a casa. Sabía lo terrible que tenía que haber sido su experiencia y estaba dispuesta a no decir nada hasta que se hubiese recuperado totalmente. En el curso de la semana siguiente, pude darme cuenta, con toda claridad, de lo que había ocurrido en la casa del callejón, pero el delito de incendio, del que me culpaban, en lugar de otro mucho más serio, por la pistola que había abandonado en la casa ardiendo, había cegado a la policía, y rechazaban cualquier interpretación de los hechos que tuvieran algo que ver con cuestiones extraterrestres. He insistido en que viesen a Ruth Dexter cuando estuviese recuperada y pudiese hablar, y desease hacerlo. No puedo hacerles entender lo que yo ahora comprendo perfectamente, pero los hechos están ahí, indiscutibles. Dicen que la carne achicharrada encontrada en la casa no es humana, al menos la mayor parte de ella no lo es. ¿Podían esperar otra cosa? 7 hombres parecidos a Edgar Allan Poe. Tienen que comprender que lo que había dentro de la casa procedía de otro mundo, de un mundo agonizante que pretendía invadir y tomar posesión de la tierra, reproduciéndose con forma humana. Tienen que saber que el primer modelo humano elegido por esos seres para reencarnarse
había sido por casualidad Poe escogido porque ignoraban que no representaba el tipo medio de hombre, y han de saber, como yo llegué a saber, que el cono rugoso provisto de tentáculos en la radiación violeta era el origen de su forma material, y que la maquinaria y los tubos que decían habían quedado demasiado estropeados por el incendio para poder identificarlos. Como si hubiesen podido identificar su función aún sin estar destrozados, creaba, a partir del material suministrado por el cono en la luz violeta, material que simulaba carne, unas criaturas con forma humana y parecidas a Poe. El propio señor Alan me proporcionó la clave, aunque no lo supe entonces, cuando le pregunté por qué la humanidad era objeto de escrutinio interplanetario, para hacer la guerra, para invadirnos, y respondió: una forma de vida tan desarrollada no tendría necesidad de utilizar métodos tan primitivos. ¿Podía algo servir de explicación mejor que esto para la extraña ocupación de la casa a orillas del Seacong? Desde luego, era evidente ahora que lo que el señor Alan y sus hermanos me ofrecieron en mi propia casa era una visión del planeta de los cubos y los conos rugosos, su planeta. Y seguramente, lo más abominable de todo, evidente para cualquier observador imparcial, era la razón por la cual querían a Rose, pretendían reproducir a su especie en la forma de hombres y mujeres, para poder mezclarse con nosotros sin ser detectados, sin sospechar de ellos, y lentamente, a lo largo de décadas, quizá de siglos, mientras su mundo moría, tomar y preparar la tierra para aquellos que viniesen después. Solo Dios sabe cuántos de ellos puede haber aquí, entre nosotros, incluso ahora. Más tarde, no he podido ver a Rose todavía, esta noche, y no sé si llamarla. Me ocurre algo terrible. Me siento preso de horribles dudas. No lo pensé durante esa terrible experiencia, después de los disparos en la habitación iluminada de violeta. Y es ahora cuando he empezado a preguntármelo. Y mi preocupación ha ido creciendo hora tras hora hasta convertirse en insoportable. ¿Cómo puedo estar seguro de que en esos minutos de locura rescaté a la verdadera Rose Dexter? Si lo hice, sin duda, ella me lo confirmará esta noche. Si no lo hice, Dios sabe lo que he soltado sin quererlo sobre Providence y el mundo. Extracto de The Providence Journal, 17 de julio. Una muchacha de la vecindad mata a su agresor. Rose Dexter, hija del señor Elisha Dexter y señora del 127 de la calle de Benevolent, repelió y dio muerte ayer noche a un joven al que acusó de haberla agredido. La señorita Dexter fue encontrada en un estado de histeria mientras corría por la calle Benefit, en las cercanías de la Catedral de San Juan, cerca del cementerio donde tuvo lugar el suceso. Su agresor fue identificado como un viejo amigo, Arthur Phillips. La Hermandad Negra, Auguste Derleth y Howard Phillips Lovecraft.